Miren con atención esta escena. Es abril de 1998. Son las instalaciones del antiguo Servicio de Inteligencia Nacional. Se oye la voz inconfundible de Vladimiro Montesinos. En la mesa, varios ministros fujimoristas como Alberto Pandolfi. Y en uno de los asientos, Luz Salgado, excongresista y también expresidenta del Parlamento. Un siniestro ambiente donde se proyecta la prolongación de la dictadura de Alberto Fujimori, más allá del año 2000. No podemos dejar de reconocer que tenemos un control del Poder Judicial, del Ministerio Público. ¿Qué pasa si perdemos el control del Poder Judicial y del Ministerio Público y tenemos un Consejo de Magistratura en contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Nos matan. Nos vacan. Es la respuesta de Doña Luz. Y no es porque haya tenido una bola de cristal. Lo que sucede es que para 1998 el daño institucional ya era evidente, sobre todo en el Poder Judicial y el Ministerio Público, como bien sostenía Montesinos. Y para consolidar su control, había una figura medular, la recordada Blanca Nélida Colán. Blanca Nélida todos los días se juega por el gobierno, con movimientos y unas cosas, ¿sí? Y los que aceptan el cargo, lo aceptan también a Sabina Grán comprometidos, están jugando porque ahora están expuestos a una denuncia penal. Sí, la inefable fiscal de la Nación del Fujimorato, cuyo legado, lejos de haber sucumbido tras la caída del régimen, se ayornó durante los últimos gobiernos. Y hoy asistimos a otra penosa crisis en el Ministerio Público, en la que bandos políticos se disputan el control de esta institución clave para fines oscuros. Soy la ficha del Doc. Para entender el engranaje Fujimori-Montesinos, dos instituciones fueron clave: las Fuerzas Armadas bajo el mando del comandante general Nicolás Hermosa Ríos y en el Ministerio Público, Blanca Nélida Colán. La abogada, hoy de 91 años de edad y natural de Huaral, entra en escena como fiscal de la Nación Provisional el 6 de abril de 1992, tras el autogolpe. Para el 30 de abril, fue nombrada en el cargo de fiscal de la Nación, a través del Decreto Ley 25472. Es curioso revisar que dicha designación esté rubricada por todos estos ministros como el exdictador, que han purgado prisión por sus delitos. Pero no vayamos tan rápido. El artífice de tal fichaje fue Vladimiro Montesinos, quien desde el desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional orquestó el autogolpe. Y por eso Blanca Nélida Colán le rindió pleitesía desde el primer momento. Uno de los primeros casos en donde se vio reflejado esto fue en el crimen de estudiantes de la Cantuta. Tras el hallazgo de cadáveres en un descampado en Cieneguilla en 1993, se negó a conceder el permiso de los expertos forenses para la exhumación correspondiente. E incluso instigó a la detención del periodista Ricardo Uceda, entonces jefe de la redacción de la revista Sí, medio en donde se publicaron las pruebas que incriminaban al Grupo Colina con otra matanza, la de Barrios Altos. Si así entró con la pata en alto, lo que verá a continuación traspasó la desvergüenza y cualquier escrúpulo. La Colán en acción. Su cercanía con el DOC le valieron enormes favores, como la Ley 26288, la denominada Ley Colán, aprobada por el Congreso Constituyente Democrático y promulgada en 1994, que le permite seguir como fiscal de la Nación más allá del límite legal. Con este empoderamiento, en 1995 amenazó con procesar a la jueza Antonia Saquicurái Sánchez, quien estaba a cargo de la investigación contra el Grupo Colina, tras la publicación de la ley de amnistía. El punto más álgido de este servilismo llegó en 1996, tras la captura del ranqueado narcotraficante Demetrio Chávez Peña Herrera, conocido como Vaticano. Sí, nuestro Pablo Escobar. El capo Vaticano reveló que pagaba a Montesinos $50,000 mensuales para que le permita operar sus negocios ilegales y sacar la droga al extranjero. Entonces el régimen parecía haber recibido un certero golpe, pero ahí estuvo la escudera, solo escúchenla. Resulta, por decir inaudito, de que el hombre que precisamente propicia la captura de uno de los grandes narcotraficantes peruanos sea la persona de que ahora en una declaración se le pueda dañar su reputación, se pueda dañar incluso su carrera. Es más, se daña el prestigio del Perú, se daña el prestigio de las instituciones. Esos tiempos de la revista dominical y Nicolás Lucar, ¿no? En fin. El testimonio de Vaticano le supuso el sometimiento a varias torturas. Finalmente fue excarcelado en el 2016, tras 22 años en la cárcel.
Para 1997, el autoritarismo fujimorista se acentúa aún más de cara a la reelección del 2000, y prueba de ello es la creación de organismos sui generis como las comisiones ejecutivas. Y ahí entra a tallar una vez más Blanca Nélida Colán. Y es que 5 años en el Ministerio Público como satélite del Fujimorato no bastaron. El expresidente Fujimori amañó una supuesta transición en la institución tras el nombramiento del fiscal Miguel Aljobin Swain. Así, coloca a Blanca Nélida Colán como presidenta de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, o sea, una fiscal de la nación en la sombra. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os dé. Desde este puesto tuvo control en el presupuesto del sector, y su rol fue preponderante para el impedimento de investigaciones sobre las ilegales interceptaciones telefónicas a la oposición, el famoso chuponeo. Para los últimos años de la dictadura y allanando el camino para el fraude sistemático del 2000, petardeó las denuncias por la falsificación de firmas del partido oficialista Perú 2000. Tras el desmoronamiento del régimen de Fujimori, luego de su renuncia por fax desde el Japón, la suerte de Blanca Nélida Colán ya estaba echada. Y aunque la Junta de Fiscales Supremos aceptó su renuncia el 28 de noviembre del 2000, el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, lo que hoy es la Junta Nacional de Justicia, la destituyó del cargo. Para el 2001, su mentor Vladimiro Montesinos fue capturado en Venezuela y luego trasladado a Lima. Solo era cuestión de tiempo su detención, y en julio de ese año fue capturada. De Camacho a Santa Mónica. Después de Montesinos, Blanca Nélida Colán fue la figura más poderosa que era sometida a la justicia, mientras Fujimori permanecía refugiado en Japón. Encubrimiento personal, omisión de denuncia, falsedad genérica y enriquecimiento ilícito fueron los delitos por lo que fue sentenciada a 10 años de cárcel. Este último delito por la polémica adquisición de una lujosa casa en la exclusiva urbanización de Camacho en La Molina, valorizada entonces por $750.000. Algo inexplicable cuando la otrora todopoderosa fiscal solo ganaba 9.300 soles de la época. Durante su juicio se demostró su estrecho vínculo con el DOC, tanto en la salita del CIN, incluso desde la esfera íntima, cuando asistió al cumpleaños de su hija Samantha. Finalmente estuvo 8 años en una celda del penal de Santa Mónica y fue excarcelada en el año 2008. A su salida aseguró que conoció a Dios. También me ha enseñado el estar presa de que los bienes no son los más importantes. Hay algo más importante que es la vida espiritual de uno, la paz interna, el amor de Dios, el amor al prójimo, el saber comprendernos, el saber que todos somos iguales y que no hay distingo y que el poder no nos debe envanecer. Su paso por el poder en los años 90, en lugar de quedar en la gaveta de un mal recuerdo, reaparece con otros actores igual de siniestros civiles. La ventilación de los casos Cuellos Blancos del Puerto y la fiscal y su cúpula del poder dan cuenta de cuán deteriorada está la institucionalidad del Ministerio Público. Algo que viene bien para el crimen organizado, que ya extendió sus tentáculos en la política, y como ciudadanía es un imperativo moral hacer su denuncia para recuperar al país.